Perfecto, perfecto. Bueno, continuamos con las preguntas. Con respecto al seguimiento en pacientes que tienen causas para tener una proteinuria, por ejemplo, pacientes obesos, ¿podemos no tener tanto en cuenta eso para el seguimiento una vez que se empezó el tratamiento y mirar otras cosas como, como el antiplado R, la albúmina y la evolución de la función renal? Porque hay pacientes que no van a dejar de tener proteinuria porque hay otras causas de proteinuria que pueden Bueno, intercurrir. es decir, para monitorizar la respuesta al tratamiento, creatinina, proteinuria, albúmina sérica fundamental. Os recomiendo siempre mirar la albúmina sérica. Es más precisa que la proteinuria, ¿eh? Sobre todo si haces proteína 24 horas, siempre está la variabilidad del enfermo, ¿no? Y Plados R, siempre con la disponibilidad que tengáis, ¿no? Entonces, el enfermo tiene que ir mejorando con esa pauta de rituximab o rituximab y tacrolimus o rituximab más ciclofosfamida que comentaba, ¿eh? Que, que hay ahora dos series, son retrospectivas, pero muy, muy interesantes. Y lo lógico es que el enfermo entre primero en remisión inmunológica. Si metéis ciclofosfamida va a ser muy rápida. En un mes, 2 meses ya lo metes generalmente en remisión inmunológica y la proteinuria empieza a bajar más tarde, 2, 3 meses. Bueno, es muy variable, ¿no? Es muy variable. Y esa es la evolución, aparte del manejo de los diuréticos, la anticoagulación en los casos con mucha hipoalbuminemia. Y está el asunto de las recaídas, ¿de acuerdo? Entonces, en un enfermo obeso, a ver, no tiene por qué cambiar para nada el tratamiento, ¿eh? Lo que pasa es que sí, hay que tener en cuenta esos factores, sobre todo cuando el enfermo alcanza una remisión parcial. ¿M? Puede quedarse ahí. Por ejemplo, al año el enfermo tiene una albúmina sérica normal y una proteinuria de 2, ¿de acuerdo? Ahí hay que matizar muy bien si esa es una proteinuria todavía activa o hay algún factor residual. Yo he tenido enfermos que me los han mandado con el diagnóstico de recaída de una membranosa, ¿eh? Porque la proteinuria al cabo de 2 años de tratamiento pasó, por ejemplo, de 2 a 7, ¿eh? Y me los reenviaban para nuevo tratamiento inmunosupresor. Pero ahí hay que darse cuenta, por ejemplo, si los antiplados R o el anticuerpo implicado ha vuelto a positivizarse o no, ¿eh? Y si hay algún factor agravador de la proteinuria. Y el más importante es la obesidad, ¿eh? Estoy acordándome ahora de un enfermo que pasó eso de proteinuria residual a rango nefrótico, pero la ventaja es que la proteinuria de los obesos, de eso he hablado mucho en los congresos que organiza Claudio, la proteinuria de la obesidad no produce nunca hipoalbuminemia, ¿de acuerdo? Eso es un dato crucial, crucial, ¿eh? Y entonces este enfermo del que me estoy acordando era uno que se había puesto ciego a comer, como decimos aquí en España, a librarse de la enfermedad, era cocinero y había ganado como 10 o 15 kilos. Y entonces estaba la, el tratamiento antiproteinúrico más eficaz que hay es el perder peso, ¿eh? Entonces, enfermo simplemente con dieta y optimizando fármacos antiproteinúricos, se quedó de nuevo en su proteinuria residual. Hay proteinurias residuales no nefróticas que pueden ser debidas a actividad inmunológica. Eso hay series, trabajos muy bonitos. Por ejemplo, enfermos que siguen con antiplados R positivos, no tanto como al principio, ¿eh? Una albúmina sérica normal, pero tienen una proteinuria de 2, 3, 4, y en esos un nuevo ciclo de rituximab puede disminuir mucho más la proteinuria. ¿De acuerdo? Perdón, me salgo del esquema. En vista de todo lo que, toda la vuelta que ha dado el tratamiento y demás, hoy tenemos el rituximab, tenemos los inhibidores calcineurénicos, tenemos la ciclofamida. ¿Hay forma que evitemos los corticoides o siempre van a ser un coadyuvante de Ya. algunos esquemas? Sí, mira,
los corticoides son efectivos en la membranosa, ¿eh? En el Starmen, en este estudio que hicimos aquí, que está publicado en el Kidney, usamos la pauta clásica de Ponticelli, que es una agresión tremenda. Ya sabéis que son 6 meses, 1, 3 y 5 esteroides, 2, 4, 6 ciclofosfamida oral. Entonces vimos que muchos enfermos, al comienzo del segundo mes, que solo habían recibido esteroides, ya habían hecho remisión parcial. Ya habían hecho remisión parcial. Pero bueno, efectivamente los esteroides son un veneno, quizá dándolos muy cortos. Yo sigo usando en choques de esteroides, unas semanitas de esteroides. Lo que cada vez evito es eso de tener al enfermo 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y si queréis evitar esteroides, podéis, por supuesto, rituximab solo o rituximab con tacrolimus, no tenéis por qué dar esteroides, ¿no? Y si decidís añadir ciclofosfamida porque el enfermo es grave, tampoco hace falta dar esteroides. Quizá en casos muy agresivos, no estaría de más, por ejemplo, un enfermo agresivo que penséis darle rituximab y ciclofosfamida, no estaría de más darle unos choquecitos de esteroides. Eso es una recomendación personal fuera de guías, porque yo, como bastantes otros, creo que esos choquecitos le pegan un viaje al podocito, ¿eh? Que lo estabiliza y lo hace más sensible a los otros fármacos. Pero vamos, que podéis tratar una membranosa, sobre todo en los casos no muy agresivos, sin nada de esteroides. ¿De Yo he visto acuerdo? con detalle el trabajo del Starmen de ustedes y vi esto que tú comentas de que en el primer mes ya veían algún efecto y te escuchaba en conferencias ver los gráficos demostrando eso. Ahora, en base al viejo trabajo del 83 que había donde el estudio clínico donde se veía que el corticoide no tenía un efecto comparado con tratamiento conservador, esta evolución favorable no podría haber sido relacionada con otra, digamos, una parte de remisión espontánea que a veces tienen los pacientes con membranosa y demás, porque a mí Sí, siempre me llamó la atención y alguna vez lo hemos comentado esto, pero, sí. pero me gustaría Mira, esto. ahora, sí, Claudio, es un tema muy interesante lo de las revisiones espontáneas, porque ahora con se ha olvidado eso, se ha olvidado, y ahora con los plados R y demás, casi todo el mundo trata las membranosas. Es decir, llega un síndrome nefrótico con plados R positivo y, eh, y ya empieza rituximab rápidamente, desenfundan el rituximab, ¿no? Y no hay que olvidar que, sobre todo mujeres jóvenes, gente con proteinuria no muy alta, títulos de plados R bajo, pueden hacer remisiones espontáneas, ¿eh? Y es lo mejor que le puede pasar a un enfermo, que desaparezca la membranosa sin darle nada, ni siquiera esteroides, ¿eh? Eso hay que seguir teniéndolo las guías que digo todavía lo ponen, que hay que esperar 6 meses, pero mi impresión clínica es que cada vez la gente respeta menos eso. Hombre, si tienes un título muy alto de Plados R, no esperes porque. Y también la ventaja de tener Plados R muy disponible es que puedes hacer, por ejemplo, un Plados R basal y otro al mes o a los 2 meses. Si el Plados R va subiendo, ¿eh? No va a hacer remisión espontánea. El Plados R va por delante de la proteinuria. Eso es un concepto importante, ¿no? Pero sí que existen las remisiones espontáneas, ¿eh? Otra pregunta que te hago. Esto del rituximab, la purga de Benito, como la llamaste tú una vez en Paraguay, ¿te acuerdas de eso? Era, Bueno, era cuando lo dábamos a todo el mundo a lo loco. exacto. Bueno, hace poco salió una revisión de que algunos pacientes de distintas glomerulopatías tratadas con rituximab, los pacientes tenían una desaparición de las células CD20 por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y esos pacientes tenían la característica clínica de tener más predisposición a las infecciones como complicación, pero a la vez más tiempo de remisión de la enfermedad.
Sin embargo, nosotros tenemos pacientes así, pero que tienen todas las complicaciones para las infecciones, pero no tienen remisión en su patología de base. ¿Has visto eso con el uso del rituximab? Ahora, el rituximab no es un fármaco inocuo, evidentemente. Eh, la hipogammaglobulinemia, eso es un tema serio, sobre todo en la gente mayor deteriorada. Tampoco está muy clara la correlación entre CD19 y evolución de la enfermedad. Hay enfermos que no remiten a pesar de estar en cero de CD19. Ya sabéis que hay series ya de casos resistentes a rituximab que responden mejor a ovinutuzumab, y Sí. hay casos, que hemos tenido algunos, refractarios a todos, que han ido bien con daratumumab. Para En que realidad, no. toda esta historia de las células B productoras de anticuerpos es siempre lo mismo, ¿no? Empiezas con rituximab y puedes escalar a otras terapias, porque en realidad el rituximab no mata las células plasmáticas ni las células B de memoria. Y a lo mejor tienes el enfermo en CD19 de cero, pero sigue produciendo autoanticuerpos, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, la mayoría, yo no tengo experiencia con daratumumab, por cierto, no tengo experiencia con ovinutuzumab, pero es una escala progresiva, ¿no? Es una escala Se progresiva. dice que el obinutuzumab y el daratumumab pueden tener mejor efecto porque actúan más distalmente de la producción de las células B, o sea, más en la parte de la acción específica patogénica. Y el rituximab es mucho más previo a Ya. la acción en la producción de la célula. Así que por otro lado se deben escapar mecanismos patogénicos para que puedan actuar. ¿Puede ser así? Sí. Mira, un fármaco muy interesante, no solo para la membranosa, sino para otras patologías glomerulares, es el daratumumab, anti-CD38, porque mata las células B, mata las células B de memoria, mata las células B y sorprendentemente se tolera bien. Yo lo he usado en membranosa, en un caso de nefritis lúpica horroroso que tuvimos, y no sé si habéis tenido la oportunidad de tratar alguna amiloidosis AL con síndrome nefrótico con daratumumab. Yo he vivido dos casos impresionantes. Perfecta tolerancia, y al año y medio están en remisión parcial o completa del síndrome nefrótico por amiloidosis. Fármaco muy, muy interesante, los anti-CD38. No, Pero bueno, yo lo la he visto mayoría de los usado. casos salen con rituximab, ¿no? Lo he visto usado en el mieloma, que andan también muy bien, y la tolerancia es increíblemente buena. Comparada con las líneas previas que ha tenido el paciente, con bortezomib y demás, es muy buena y muy efectiva. Sí, sí. Pues se va a imponer cada vez más en glomerulonefritis resistentes, ¿verdad? Bien, vos tenés preguntas. Sí, quería preguntar sobre el tratamiento de alto riesgo de los pacientes porque, digamos, de lo que estuvimos leyendo hay diferentes opciones. Nos figuran los pacientes de alto riesgo según la proteinuria, la albúmina y los otros parámetros que ya estuvimos hablando. Te pone como opción la pauta de Ponticelli, sino, digamos, sustituir la ciclofosfamida vía oral en choques endovenosos con un trabajo que se hizo en Uruguay. Y si no, también la opción de Ponticelli con rituximab. Ponticelli con rituximab, ¿cómo es eso? No. Perdón, Ponticelli no sería corticoides, ciclofosfamida y rituximab. Choques de corticoides, que hace un rato usted lo mencionó. Ya, No ya, sé si bueno, un paciente pero, cataloga como de riesgo alto, ¿cuál de estas opciones, con cuál de estas opciones se puede ya. empezar? Bueno, sí, mira, riesgo alto sería, creo que era lo que poníamos en esa revisión del CKJ, una proteína de más de 8 gramos, ¿verdad? Una proteinuria inferior a 2, perdón, una albúmina sérica inferior a 2 y un título de PLA2R superior a 150. Y por supuesto, los casos que están deteriorando función renal en el seno de un gran síndrome nefrótico. También los casos que hacen complicaciones del síndrome nefrótico. No sé si habéis vivido casos con tromboembolismo pulmonar como presentación del síndrome nefrótico. Entonces, en esos casos, las opciones tienen que estar basadas en ciclofosfamida.
¿verdad? Entonces tienes varias opciones. La clásica de Ponticelli, ¿eh? Que, bueno, para la gente joven la pueden tolerar y los resultados están súper demostrados, ¿no? Entonces, puedes modificar el Ponticelli cambiando la ciclofosfamida oral de los meses 2, 4 y 6 por choques de ciclofosfamida. Eso no está demostrado en estudios prospectivos, ¿eh? Ahí en Latinoamérica tenéis buena experiencia. Los uruguayos recogieron su experiencia, que era bastante positiva. Yo lo he usado en algunos casos, con una impresión bastante buena, porque das menos ciclofosfamida, ¿no? Esa es una alternativa. Y después está esta tercera opción que os digo y que yo creo que se va a imponer cada vez más, que es dar esteroides vía oral, pero no alternos, rituximab y ciclofosfamida, es decir, combinar los tres. Si queréis ahora cuando acabemos esto te mando Claudio esas referencias de esta nueva pauta que bueno, yo creo que es un poco agresiva. La dosis de ciclofosfamida que da me parece un poco alta. Habría que individualizar cada caso, pero esa combinación de ciclofosfamida y rituximab, quizá con un poco de esteroides, como os decía yo, es lo ideal para estos casos graves. Y el último que he tenido lo he tratado así, ¿eh? Entonces, en resumidas cuentas serían rituximab, 1 gramo cada 15 días, corticoides, el esquema corticoide será 5 miligramos kilo. ¿Ese mantendrías o un poco menos? Esteroides. Sí. Varía mucho. Se llama Zozoni, el primer autor, es un AJKD, la primera serie, te lo voy a mandar después. Dan prednisona oral en dosis altas, 30-40 miligramos, que van reduciendo. A mí me gusta más, como os decía, dar choques de metilprednisolona, 3 al principio, ¿eh? De ¿De, 125, de 125. 125 miligramos? Sí, sí, solamente, Ah, solamente. bajito. Bien Y bajito. después sigo, por ejemplo, 40 o 50 miligramos de prednisona, ¿eh? A la semana o a los 10 días lo bajo a 40, a la semana o 10 días lo bajo. Yo hago artesanal, tratamiento artesanal. Sí, sí. Los esteroides yo los sigo usando mucho, pero procuro quitarlos a los 2 o 3 meses, o antes si el enfermo es Y, mayor. y las dosis de ciclofamida Y cicloforfamida. 250 Podéis, miligramos. sí, en estas referencias que os voy a dar siguen dando ciclofosfamida oral. Hay mucha gente que no le convence lo de la ciclofosfamida intravenosa en la membranosa. Ahora os comentaré mi discusión con Jack Wetzel, que es una autoridad en el campo. Él es muy dubitativo sobre la ciclofosfamida intravenosa, usa siempre oral. Yo prefiero siempre damos ciclofosfamida intravenosa en todas las patologías renales, vasculitis, lupus, solamente resiste la membranosa, ¿no? Pero bueno, hay una polémica al respecto. Entonces, bueno, podéis dar ciclofosfamida oral 1,5 miligramos por kilogramo y día durante 8 semanas, no pasar de ahí. Pero bueno, a mí me gusta mucho la pauta Eurolupus de ciclofosfamida, ¿sabéis? Sí, 500 miligramos dosis fija cada 15 días. por 6 Das dosis. una dosis de 3 gramos, ¿m? De 3 gramos, y es una dosis muy efectiva, muy efectiva. Ese esquema se Mira, recomienda para el lupus, para la membranosa, para la vasculitis. Es un esquema verdaderamente que los pacientes lo toleran muy bien y da muy buen muy bien. resultado. Sí, sí. Y por ejemplo, la nefritis lúpica. Aquí, bueno, han entrado la voclosporina, el belimumab, los reumatólogos. Hay una ofensiva farmacológica lamentable, olvidándose la gente de que el tratamiento base de la nefritis lúpica es el micofenolato mofetil, ¿verdad? Pero hay un compañero, un internista de Bilbao, Ruiz Irastorza, no sé si os suena, ha publicado mucho, Sí, que sí. tiene una unidad modélica de nefritis lúpica y el otro día hicimos una webinar. Ahora en los ensayos con triple terapia de nefritis lúpica, el brazo de triple terapia alcanza 40% de remisiones completas al año, mejor que con la doble terapia. Triple terapia sería
pues esteroides, micofenolato y voclosporina, por ejemplo, ¿no? Pues Guillermo Ruiz Astorza tiene más de 80% de remisiones completas al año. ¿Y sabéis cómo trata la nefritis lúpica? Ciclofosfamida, Eurolupus, seguido de micofenolato. ¿Eh? ¿Qué os parece? 80% de remisiones completas. Y eso, estamos dominados. Yo, los jóvenes, me gusta a los jóvenes argentinos mantener espíritu crítico, ¿eh? Espíritu crítico. Porque cada vez hay más médicos financiados por la industria que te venden la moto. Belimumab. El Belimumab es un excelente fármaco como complemento del micofenolato de la ciclofosfamida, ¿eh? Ujú. Pero no hay que olvidar el potencial enorme que tienen los viejos fármacos, ¿eh? Y los nuevos hay que saber usarlos. Oye, y volviendo a la membranosa, hace poco hablé con Jack Wetzel. ¿Sabéis cómo trata Wetzel sus membranosas? En plan artesanal, ¿eh? Les da, les da ciclofosfamida oral y un poquito de esteroides también, un poco como hago yo, ¿eh? Y les hace cada 3 semanas PLA2R. Y entonces, cuando el PLA2R se negativiza o está cerca de negativizarse, suspende la ciclofosfamida. Tratamiento artesanal tiene un... Allí disponen, bueno, hoy en día en Europa podríamos tener PLA2R cuando nos dé la gana, ¿no? Y entonces él utiliza mucho eso de la remisión inmunológica y tiene unos resultados fantásticos, ¿no? ¿Y los que son antiplan negativos? Eso no hablamos. Eso no hablamos. Pero bueno, podéis podéis hacer lo mismo vigilando la... En realidad, entre la remisión inmunológica y la clínica, el intervalo es de 3 a 4 semanas. ¿Eh? Vale. Viendo proteinuria y albúmina sérica, no os amarguéis la vida por no tener al pie de cama el PLA2R, porque con una buena valoración el enfermo va a ir bien. Sí, dale. Doctor Praga, ¿cómo le va? Buenas tardes. Una pregunta. Eh, ¿qué concepto y qué experiencia tiene usted respecto del famoso esquema holandés basado en ciclofosfamida, en el cual dan ciclofosfamida y corticoides? A mí me costó bastante buscar bibliografía al respecto, porque esta figura en la bibliografía, se ha comentado y en algún momento cuando urgía tratar a un paciente con un síndrome nefrótico descompensado, se ha dicho, arranquemos ciclofamida y corticoides todos juntos según el esquema holandés, que no tengo Pero mucha referencia de eso. debe ser esto que Wetzel es holandés, debe ser a esto a lo que te refieres. El esquema de Wetzel. Sí. Mira, es que Wetzel es un, bueno, es un tipo muy bueno, pero es un germánico protestante de estos cabeza cuadradas, ¿no? Entonces él durante mucho tiempo usó esteroides y ciclofosfamida, pero con unas dosis brutales, brutales de ciclofosfamida. De hecho, ya sabéis la vieja historia de Ponticelli y Remucci, ¿no? Los dos grandes maestros que se odiaban cordialmente. Y entonces Remucci decía, ¿cómo es posible que se use todavía ciclofosfamida? La pauta de Ponticelli es un asesinato, ¿eh? Bueno, cosas así, ¿no? Entonces, la ciclofosfamida es un fármaco muy eficaz, pero su toxicidad está claramente relacionada con la dosis acumulada, ¿vale? Entonces, el paper en el que se basaba Remucci es un trabajo, está publicado, me parece que en un Clinical JSON, recogiendo datos sobre todo de Wetzel, del holandés, que daba a lo mejor 1 año y medio de ciclofosfamida oral. Y la dosis acumulada era de 40 y tantos gramos. Me gusta. Yo di una charla, nos invitaron a Wetzel y a mí en la Royal Society of Medicine en Londres, una cosa muy ilustre, y puse esta diapositiva y se enfadó mucho Wetzel, pero dije, mira, es que era la dosis que dabais. Entonces, tumores, infertilidad, etcétera. Y Wetzel ahora sigue haciendo eso, pero como tiene el PLA2R, da ciclofosfamida 2 meses, no pasa de ahí, ¿eh? Y como os decía, con 2 meses, por ejemplo, en el Ponticelli,
das 3 meses de ciclofosfamida oral, meses 2, 4 y 6. En el Starmen calculamos la dosis acumulada y oscilaba entre 10 y 12 gramos, una dosis aceptable. Pero yo sospecho que dosis menores, como las que damos en el Eurolupus, pueden ser eficaces y habría que probar eso, ¿no? Y combinándolo con rituximab, abandonar esa pelea Remucci-Ponticelli, a los cuales he visto yo llegar a las manos en un congreso, ¿eh? Es decir, ¿qué es mejor, la ciclofosfamida o el rituximab? Vamos a dar los dos en los casos graves y dejémonos de peleas absurdas, por favor. Hay ¿Vale? también bastantes datos de la toxicidad a largo plazo y dosis acumulada con el esquema viejo del NIH para nefritis lúpica. Y ahí ellos habían visto también que había una dosis acumulada muy alta en caso de mayor mortalidad. Bompa ha publicado trabajos mostrando mayor mortalidad a largo plazo con el uso de ciclofamida. Así que lo que tú dices de el tiempo y tener en mente que no se puede prolongar mucho el uso de la Claro, ciclofamida, claro, la claro, llave fundamental para aprovechar el beneficio y evitar tantos efectos claro. indeseables, ¿no? Yo la ciclofosfamida oral me da siempre mucho respeto, ¿verdad? Mucho respeto. Y cuando la uso es 1 miligramo o 1,5 miligramos por kilo y un mes, 4 semanas, 8 semanas en los síndromes nefróticos estos. Cada vez se usa más el rituximab, ¿no? Pero la ciclofosfamida intravenosa se tolera bien cuando la sabes manejar y no te pasas, de 3, 4, 5, 6 gramos, no tiene efectos nocivos. Y repito, por ejemplo, en la nefritis lúpica, si veis los trials estos de voclosporina, de belimumab, si os fijáis en los detalles, en los enfermos que habían recibido ciclofosfamida, en el Blissel, en el belimumab, los enfermos que habían tomado ciclofosfamida, no había efectos adicionales beneficiosos de belimumab, porque ya estaban bien trataditos con la ciclofosfamida, ¿eh? En el primer trabajo que se publicó de voclosporina, los pacientes del grupo de voclosporina tuvo mortalidad más alta, pero después nunca más volvió a aparecer ese efecto. Sí, Me daba parece un que poco fue, de miedo, sí, que fue casualidad, parece, ¿no? ¿sí? Pero la voclosporina, verás, es un escándalo la voclosporina, ¿eh? A mí aquí en España ya no me invitan los laboratorios porque les doy caña, les doy cera, como decimos aquí, ¿no? La voclosporina dicen que es mejor que el tacrolimus. Bueno, no han hecho ningún estudio comparativo. Vamos a creérnoslo, ¿no? Pero ¿por qué lo han sacado solo para nefritis lúpica? ¿Por qué no lo han sacado para trasplante, que es donde se da el tacrolimus? ¿Por qué no lo han sacado para los síndromes nefróticos? ¿Por qué no estamos tratando membranosas con voclosporina? ¿Eh? Entonces el laboratorio me dice, bueno, no hay evidencia, no hay evidencia. Pero ¿sabéis cuánto cuesta la voclosporina en Estados Unidos, no? Una No, barbaridad, una barbaridad. Aquí en España es más barata. En Estados Unidos era más de 100.000 dólares al año, bastante más. Y aquí en España es más barata, pero es muchísimo más cara que el tacrolimus. Entonces, probablemente los laboratorios, eso aprenderlo por... Ahora vamos a tener muchos fármacos extraordinarios, pero los pájaros de los laboratorios lo sacan con indicaciones concretas y si puede ser de enfermedades raras, porque eso sube el precio, ¿sabes? Es decir, si sacas voclosporina solo para nefritis lúpica, la puedes vender muy cara. Pero si la sacas para proteinurias en general, pues es más barata. Entonces, hemos usado voclosporina en un enfermo con un síndrome nefrótico por glomerulosclerosis cementera focal y sí que baja la proteinuria, claro que baja la proteinuria, como el tacrolimus, ¿no? Vale, era un enfermo que se lo quería pagar él, que decía que el tacrolimus había leído no sé qué. Es decir, la voclosporina deberíamos darla y si es mejor que el tacrolimus, ¿por qué no en trasplante? Bueno, interesantes disquisiciones, ¿verdad? ¿sí? Justamente teníamos una pregunta sobre los pacientes trasplantados en los cuales recibía la glomerulonefritis membranosa. ¿Uno tiene que plantear el tratamiento otra vez catalogarlo como bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo? ¿O tiene que tener en cuenta cuáles son los fármacos que ya está tomando el paciente por ser trasplantado? Sí, bueno, interesante. Mira, hay pocos estudios en recidiva de membranosa, ¿no? Lo que habría que hacer, la mayoría son PLA2R, monitorizar
plados R y no evitar que un enfermo se trasplante con plados R altos, ¿vale? Porque el riesgo de recidiva es alto, ¿de acuerdo? Eh, el plados R normalmente en diálisis, después de un tiempo en diálisis va desapareciendo, pero puede seguir ahí y causar una recidiva, eso por una parte. Entonces, en los casos de membranosa de recidiva, la mayoría responden bien a rituximab. Es curiosa la historia porque daros cuenta que es una recidiva sobre micofenolato, que bueno, el micofenolato no está demostrado que haga nada de membranosa, pero bueno, es un inmunosupresor, ¿no? Y tacrolimus. Cosío, ¿te acuerdas, Claudio, de Cosío, ese de la Sí, sí, clínica sí, sí. Mayo? Bueno, Sí, sí. Cosío tenía una charla muy bonita allí hacían muchas biopsias de protocolo en los trasplantados, ¿no? Entonces tenía biopsias de protocolo en membranosas trasplantadas y tenía casos, un poco como las ratas que hablábamos antes, que la electrónica tenía depósitos subepiteliales, ¿eh? Pero no tenían proteinuria. Decía, mira, esto es una demostración del efecto del tacrolimus. O tenían 0,1, 0,2, ¿no? Entonces, probablemente estos fármacos están frenando. Todo esto fue antes de disponer de PLA2R, ¿no? Pero bueno, digamos en síntesis que habría que monitorizar PLA2R, tener cuidado, no trasplantar o diferir el trasplante si un enfermo tiene títulos altos, ¿eh? Si recidiva rituximab. Y hay una historia muy curiosa que es la membranosa de novo, los que aparecen años después del trasplante, que ahí curiosamente no son plados R. ¿No? No se sabe, ya hay alguna pista de qué antígenos están implicados en esas membranosas de novo, pero cambia el patrón, ¿de acuerdo? Bien. ¿Nos quedan preguntas? Una sola que un poco vuelvo para atrás. Queremos saber nada más si ustedes usan como marcador pronóstico de respuesta al tratamiento la excreción urinaria de alfa-1 microglobulina y beta-2 microglobulina. No sé No, si se usa o no, no. no, eso lo usó Wetzel, pero eso se ha quedado ya en el olvido, con albúmina sérica. Albúmina Claro. sérica, ¿eh? ¿De acuerdo? Listo. Bueno, nada más. Bueno, Manuel, te Bueno, exprimimos durante 1 hora 15 minutos. Ha sido sumamente fructífero. Te comprometo para que me envíes esos papers de los que me dijiste. Así lo te reparto lo, con todos los chicos. Y te agradecemos enormemente tu predisposición bueno, y toda tu experiencia volcada aquí. Quizás te volvamos a convocar por otro tema, previo pactado y fecha prevista, más adelante. será un placer, será un placer. Los argentinos siempre, hoy no me habéis contraatacado mucho. Recuerdo la primera vez un gran congreso que organizó Claudio en Rosario con toda la plana mayor de la nefrología mundial y estaban allí los argentinos diciéndole a Glasso, Cacatra, no estoy de acuerdo con usted porque yo... ¿Te acuerdas, Claudio? Yo decía, joder, estos argentinos son la leche, ¿no? ¿Eh? Y además se lo decían en español, nada de... Me acuerdo muy bien de toda esa época. Gran congreso aquel, gran congreso. Después le voy a contar las anécdotas que tuvimos allí en ese periodo. Manuel, te agradezco muchísimo, muchísimo, verdaderamente ha sido muy fructífero y me imagino que todos aquí están muy contentos con tu participación. Gracias, totales. Un placer, un placer, un placer. Adiós. Chao.